Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, estuve un tiempo sin publicar nada, así que me disculpo. Pero ya por fin vamos a retomar los tutoriales. Y me gustaría retomarlos explicando lo que son algunos modificadores. Los modificadores nos van a hacer la vida mucho más fácil en el Blender. Esta vez vamos a hablar sobre el modificador de Array, que es cuando yo quiero tener patrones repetitivos en un objeto. Por ejemplo, voy a crear un cubo. Tengo aquí un cubo. Entonces, si se van a la parte derecha del Blender, hay un icono que parece una llave de sacar tuercas. Le dan clic ahí y los va a llevar a la ventana de modificadores. Y hay una opción que dice Add Modifier, agregar modificador. Le damos clic ahí y nos aparece un montón de opciones. Ahorita lo que nos interesa es el modificador de Array. Le damos clic ahí y vemos como que el cubo, ahora tenemos dos cubos. Si se fijan aquí en la opción de Array, nos aparece aquí tenemos una opción que nos permite ajustar el tamaño manualmente. Por ejemplo, si queremos dos cubos, lo que pasa es que no se ve bien porque están pegados. Voy a agarrar aquí la distancia y vamos a colocar ahí 1.4 de separación. Tengo el tamaño fijo en 2. Entonces, si me interesa tener un patrón con varios cubos, le puedo dar aquí y automáticamente me genera más cubos. Ahorita está colocado que lo haga en el eje X, que es el eje este rojo, con una separación de 1.4. Si esta opción está colocada en separación relativa, eso significa que si yo modifico el objeto, también se va a modificar la distancia. Por ejemplo, voy a entrar en modo edición y si cambio el tamaño del cubo, fíjense que también los demás cubos, el espacio entre los cubos también cambia, dependiendo del tamaño de mi cubo. En cambio, si, por ejemplo, en vez de utilizar el espaciamiento relativo, voy a desactivar, utilizo un espaciamiento constante. Vamos a darle un valor aquí. Ahora, si yo modifico este cubo, fíjense que aún así se sigue manteniendo el espacio entre los cubos. Entonces, esto me permite hacer patrones repetitivos y ajustar la separación como yo quiera. En fin, hay más opciones aquí. Por ejemplo, puedo hacer que la separación esté dada por un objeto. ¿Cómo lo hago? Vamos a colocar esto en 0 y voy a colocar el cubo, lo voy a mover en el modo edición, lo voy a mover un poco hacia acá, y la razón por la que lo muevo en el modo edición es para que el centro del cubo quede separado del sólido. Si se fijan, si yo muevo el cubo, hay una bolita amarilla aquí que me indica que hay una separación entre el centro de la geometría del cubo, que es esta que está aquí. Entonces asegúrense de que cuando muevan el cubo lo hagan en el modo de edición. Entonces voy a agregar un objeto, puede ser cualquier objeto. Voy a agregar una esfera. Entonces voy a agarrar el cubo y aquí en donde dice me pide un objeto, voy a elegir la esfera. Y pareciera que no pasó nada. Voy a dejar mi conteo en 10 cubos. Entonces, si yo ahora muevo la esfera, esos 10 cubos ahorita no se ven, pero están todos en el mismo lugar. Pero están enfocados en que la separación esté dada por la esfera. Entonces, si yo muevo la esfera, fíjense lo que pasa, se mueven esos cubos. Ahora, si yo roto la esfera en el eje Z, automáticamente me genera el espaciamiento de una forma de rotación. Esto es muy útil si quiero, por ejemplo, hacer unos ventiladores, unas llantas, un molino.
cualquier cosa que tenga una repetición de forma cilíndrica, puedo hacerlo con el modificador de arreglo, con el Array Modifier. Entonces, ¿qué más puedo mostrarles? Déjame borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a agregar un cilindro y vamos a colocarle el array. Ok. Hay otras opciones aquí abajo que son un inicio y un final. Esto me sirve, por ejemplo, si tengo otros objetos. Voy a colocar un cono. No se ve el cono. Déjame poner el cilindro más chiquito. Un cono. Y vamos a colocar también un cubo. Voy a bajar el tamaño del cubo. Entonces, si yo coloco en el objeto inicial, voy a elegir el cilindro. Y en el objeto final voy a elegir el cubo. Voy a ocultarlos con H. Entonces, ahora mi arreglo, a lo que yo genere más objetos, siempre se van a mantener en el inicio el cono, que yo elegí como el start, y en el final el cubo. Puedo cambiar el espaciamiento, puedo poner el espaciamiento por un objeto y puedo aumentar el conteo. Y a su vez puedo tener un arreglo de otro arreglo. Entonces puedo tener un arreglo de este arreglo. Agrego un modificador, otro arreglo y lo voy a poner en el eje Y. Ahí. Y puedo tener más de uno. Entonces tengo un arreglo de arreglos. Y a su vez puedo tener otro arreglo. Entonces agrego un modificador y lo voy a colocar en el eje Z y vamos a colocarle 4. Entonces de esta manera puedo generar patrones repetitivos de varios objetos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, si quiero hacer una trenza de cabello donde se repite el nudo del cabello, puedo hacerlo. Si quiero hacer una cadena, puedo hacerla, una cuerda también. Déjenme explicarles otra técnica aquí. Vamos a borrar esto. Voy a crear un todos. Un todos. Ok, voy a entrar en modo edición. Y voy a alargarla un poco. Para que parezca como el piñón, una parte de una cadena. Vamos a colocarle en suave. Ahí. Vamos a moverlo un poquito hacia el centro. Ahí. Entonces, voy a crear una curva. Le doy a Shift A. Aquí en curva. Y voy a crear una curva tipo bisel. Ahí tengo para crear la curva. Entro en el modo edición. Y puedo agarrar los extremos con G. Y modificar las líneas tangentes para darle forma a la curva. Las agrando. Aprieto E para extruir más la curva. Vamos a colocar algo, una curva como esta, algo así, loco. Tengo una curva. Entonces, vamos a tratar de crear una cadena. Primero voy a agregar un modificador, ¿sí?, de array. Ok, vamos a colocarlo por ahora en el eje, en este eje. Vamos a colocar la cadena, esto vamos a colocarlo un poco más pequeño. Ahí. Y vamos a colocar, voy a crear una esfera. Y en el modo edición vamos a colocar una esfera chiquita. Y ahora en el objeto de espaciamiento voy a elegir esa esfera. Y ahora voy a rotar la esfera un poco. Ahí. Voy a
Esta cadena voy a tratar de... El espaciamiento lo voy a bajar un poco. Ahí más o menos. Ajá. Entonces tengo una cadena que tiene un arreglo con un espaciamiento de rotación para cada una de las partes de la cadena. Ahora yo quiero que esta cadena se adapte a esta curva que acabo de crear. Entonces aquí en donde dice la cantidad de la cadena, en lugar de colocar una cantidad fija de 6, voy a colocarlo a que se ajuste a la curva, fit curve. Y me pide que elija una curva. Voy a agarrar y voy a elegir mi curva. Y automáticamente el tamaño, voy a cambiar un poco este espaciamiento aquí. Y la rotación, vamos a colocarle un poco menos de rotación. ¿Sí? Entonces, ahora automáticamente el tamaño de la cadena se ajusta a la longitud de esta curva. Ahora voy a agregar otro modificador, que es el modificador que dice curva. Aquí, curve. Le dan clic y voy a elegir una curva. Vamos a elegir esta, que es la que acabo de crear. Ajá. Me pide aquí en el eje, vamos a elegir un eje hasta que se ajuste, sería en el eje Y. Y automáticamente nuestra cadena se ajusta a la curva. Y lo mejor es que si editamos la curva, también se va editando la cadena. Podemos mover la curva tranquilamente y automáticamente la cadena se ajusta a la curva. Entonces podemos utilizar estos dos modificadores en conjunto. Aquí tengo el modificador de arreglo junto con el modificador de curva para generar objetos complicados y repetitivos, como por ejemplo una serpiente, podría ser, una cadena, una trenza de cabello, una cuerda, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial.